El mensaje de hoy es titulado Quiero que sean uno. Juan capítulo 17, del versículo 20 hasta el versículo 23. Dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, Padre. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hasta aquí la palabra de Dios. Dios bendiga su palabra. Si ustedes notó, mientras nosotros leíamos este pasaje de la Escritura, hay una palabra que se repite muchas veces y es la unidad. Hoy se habla mucho de unidad. Los noticieros hablan mucho de unidad. Los políticos hablan mucho de unidad. Aún los religiosos hablan mucho de unidad. Pero quizá en una cierta forma poco entendemos lo que significa la unidad, porque en efectos no la tenemos. Queremos ser unidos, pero siempre hay algo que no nos permite que nos unimos. Y si no fuera tan importante esto, Jesús no hubiera sido llevado por el Espíritu Santo para orar esta oración. Aquí tenemos el capítulo 17 de Juan, y Jesús levanta esta oración al Padre, guiado por el Espíritu Santo, antes de ser crucificado. Después de haber cumplido 3 años de su ministerio, Jesús había sanado muchísimos enfermos. Jesús había salvado mucha gente por su palabra. Había liberado muchísimos endemoniados. Jesús había manifestado la gloria del Padre. Jesús había enseñado a sus discípulos lo que significa amarse y ser unidos. Jesús había enseñado a sus discípulos lo que significa ser humildes. Le había lavado los pies, había hecho todo, faltándole muy poco para que fuese en la cruz y morir por nosotros y donar su vida para que nosotros tenemos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Jesús levanta esta oración antes de ir a morir en la cruz del Calvario. Si Jesús no hubiera orado esta oración, hoy nosotros no tendríamos la oportunidad de ser uno. Pero como Jesús fue llevado por el Espíritu Santo para que seamos uno, hoy hay oportunidad de que nosotros podemos ser uno. Todos saben que cuando hay unidad hay poder, pero muy pocos se ponen de acuerdo para que haya esta unidad. Muchos de nosotros sabemos que la unidad es fuerza, pero muy pocos somos dispuestos de estar unidos. Entonces, aquí tenemos que Jesús está orando porque nosotros seamos unidos. Déjame decirle algo, que Jesús no es como nosotros. Jesús no ora como oramos nosotros. Nosotros oramos solo por las necesidades que tenemos. Nosotros oramos solo por lo que queremos de Dios. Nosotros oramos muchas cosas que ni siquiera sabemos si le queremos o no. En realidad, muchos de nosotros nos levantamos la mañana y oramos y no sabemos lo que estamos diciendo. Pero Jesús no era así. Jesús oraba solo llevado e inspirado por el Espíritu Santo. Y si Jesús levantó la oración de intercesión, porque se llama oración de intercesión, en el capítulo 17 tenemos como título la oración
intercesora, se llama, la oración intercesora de Jesús por sus discípulos y por su iglesia. Y aquí tenemos la oración de Jesús por su iglesia. Y no es cualquiera, sino es el Espíritu de Dios. Yo voy a hablar cosas muy sencillas, pero son cosas que Dios me habló a mí. Y lo que Dios me habló a mí, eso es lo que le puedo dar. No puedo darle nada de lo que Dios no me ha hablado. El Espíritu de Dios es el que llevó a Jesucristo a orar esta oración. Significa que el Espíritu de Dios siente la gran necesidad hoy en día a que nosotros seamos unidos. Sabemos que todo lo que Jesús oró al Padre fue escuchado. Sabemos que todo lo que Jesús pidió al Padre se lo dio. Y el Espíritu de Dios llevó a Jesucristo a orar para que nosotros seamos uno. Y hoy aún muchos de nosotros vamos para allá y para acá y no nos podemos unir. Esto se va a dar porque el Espíritu de Dios llevó a Jesús a orar para la unidad y nosotros vamos a ser unidos. Jesús oró, aquí leímos, para los que creían en Él y para los que iban a creer. Y yo quiero animarte a ti que si tú estás aquí es porque crees en Jesús, pero quizá tu hijo no está aquí, quizá tu hija no está aquí, quizá tu esposo no está aquí, quizá tu amiga no está aquí. Tú estás aquí porque has creído en Jesús, pero quizá el que está allí y tú quieres que está aquí, todavía no está, pero Jesús oró también por él. Por eso tenga confianza, porque Jesús oró para los que son salvos y para los que van a ser salvos. Entonces para tu hijo te hay esperanza, para tu madre hay esperanza, para tu cónyuge hay esperanza. Hay esperanza en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo levantó esta oración tan poderosa a que nosotros podemos ser unidos. Jesús oró para que la iglesia sea unida. Esta oración es una oración especial para que la iglesia sea unida. La voluntad de Dios, el deseo de Dios es que nosotros seamos uno. Antes de morir Jesús, su único deseo era a que nosotros seamos uno. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos uno, no podemos cumplir con el mandato que Jesús tiene para nosotros. Jesús no nos mira a nosotros como una unidad. Déjame decirte esto. Nosotros no somos una unidad, no somos un número. Cuando Dios quiere que nosotros seamos uno, esto no significa que tenemos que ser uno como unidad. Jesús nos mira como un cuerpo orgánico. Así como el cuerpo es uno y cuando te pica la mano derecha, manda impulsos al cerebro y el cerebro manda impulso a la mano izquierda, a que la mano izquierda rasca la mano derecha. Asimismo, nosotros todos somos componentes en un cuerpo orgánico. Y este cuerpo orgánico tiene vida. Y esta vida es el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios que desea a que nosotros seamos uno. Es algo raro ver que un cuerpo, cuando le duele la mano, no le presta atención. Es algo raro que cuando te duele la pierna, no le prestes atención. Es algo raro que cuando te duele el ojo, no le prestes atención. ¿Por qué? Porque el dolor anuncia un peligro. Así también Jesucristo hoy ha orado para que nosotros seamos uno, porque nosotros no somos un número nomás. Nosotros somos un cuerpo orgánico, nosotros somos algo vivo y que todos nosotros tenemos que beneficiarnos por la unidad entre uno y entre otro. Así como el Padre es uno con el Hijo, así como el Hijo es uno con el Espíritu Santo,
así como el Espíritu Santo es uno como el Padre, así como la Trinidad es una, pero en tres esencias, así también nosotros somos muchos componentes, pero tenemos que ser el único cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente así Dios puede revelar su gloria a este mundo. Nosotros, como iglesia, tenemos un ministerio. Nosotros como iglesia tenemos un servicio. Y el servicio nuestro es que Dios revela su gloria a este mundo. Yo personalmente, de ver la situación de la iglesia, no la nuestra, de la iglesia universal en todo el mundo, me pregunto, ¿cómo es que los no creyentes van a venir al conocimiento de Jesucristo? Cuando yo veo cómo la iglesia no se ama, cómo los miembros no se aman, como los miembros no se perdonan, cuando los miembros no buscan el interés del otro, sino que buscan su propio interés. Y yo me pregunto, ¿cómo es que los que no conocen a Jesús van a venir a conocer a Jesús? Ellos necesitan vernos a nosotros unidos. Ellos necesitan vernos a nosotros que nos amemos. Así como, por ejemplo, les voy a leer un relato. Dice así: Jesús dio un mandamiento en Juan capítulo 13, el versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El versículo que leímos en Juan capítulo 17 dice: Padre, yo oro para que ellos sean uno, para que el mundo vea en ellos mi gloria. Y aquí Jesús también dice que nos amemos unos a los otros. Así el mundo, cuando ve el amor que tenemos unos por los otros, va a ver que nosotros somos discípulos de Jesús. Y ahí es donde Dios puede glorificarse en este mundo perdido. Nosotros queremos predicar a Jesucristo al mundo. Queremos que la gente se salva. Nosotros queremos que nuestros hijos vienen al conocimiento de Jesucristo. Nosotros queremos que nuestras esposas o nuestros esposos acepten a Jesucristo como personal Salvador y Señor, así como nosotros lo aceptamos. Nosotros queremos que nuestros vecinos se salvan, así como nosotros nos salvamos. Nosotros queremos que a los que predicamos el Evangelio vienen a la iglesia para escuchar la palabra como nosotros la escuchamos. Pero por nuestro pésimo testimonio, por nuestra falta de amor entre nosotros, por nuestra falta de unidad entre nosotros, el mundo desprecia el Evangelio. El mundo menosprecia a Jesucristo, diciendo: si ellos son así, yo no quiero ser como ellos. Miren lo que dice aquí, un relato que los historiadores encontraron del emperador Tertuliano, un emperador romano. Dice así, él escribe así para los cristianos: pero son sobre todas las muestras de un amor tan noble las que conducen a muchos a distinguirlos. Ved, dicen, cómo se aman entre ellos, porque ellos son movidos más bien por el odio mutuo. Ved cómo están incluso dispuestos a morir unos por los otros. O sea que los cristianos de la primera iglesia, los cristianos del tiempo de la persecución, tenían una característica: se amaban unos a los otros, a tal punto que los enemigos de la fe los miraban y decían: estos son diferentes, estos se aman en tal manera que parece que aún están dispuestos a morir unos para los otros. Esto puede decirlo el mundo para nosotros.
pregúntate a ti mismo, ¿esto puede decirlo mi vecino? ¿Esto puede decirlo al que le estoy predicando? ¿Esto puede decirlo mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, que está a mi lado, que todavía no se ha convertido? ¿Puede ver en mí alguien que ama al Señor Jesucristo a tal punto de que no le importa si pierde su vida? Nosotros hoy llueve y no vamos a la iglesia. Hace calor y venimos 2 horas después porque tiene que bajar el sol. Nosotros buscamos todo lo que es conveniencia para nosotros. Nosotros hoy buscamos todo lo que es beneficio para nuestro cuerpo, para nuestra vida. Nosotros hoy buscamos una Biblia que avala nuestros pecados. Buscamos un Dios que pasa por encima de nuestras impurezas, pero no es así. Yo estoy seguro de que si nosotros estamos en compañía de personas que se burlan de nosotros, nuestra pureza, nuestro testimonio, nuestra amabilidad, nuestro cariño, nuestro amor por Dios, nuestro amor por nosotros, nuestro amor por el hermano, por la hermana, por la obra, nos unirá en tal forma que los que están de afuera pueden decir, yo también quiero ser cristiano. Por esta razón Jesús oró al Padre, dijo, Padre, yo quiero que ellos sean uno, como nosotros somos uno. ¿Por qué? Porque solamente así el mundo puede creer en mí. Porque ellos solamente cuando son uno pueden testificar de mí. Cuando son uno, no sus palabras, sino sus acciones van a testificar que no lo que ellos hablan es verdad, sino lo que ellos viven es verdad. No lo que ellos predican, sino una vida transformada por el poder de Dios. Dios es vivo y Él transforma nuestras vidas. Y cuando tú eres transformado por el poder de Dios, cuando tú eres transformado por la acción del Espíritu Santo, donde quiera que tú vayas, tú emanas Jesús. Las personas miran tus ojos y dicen, ¿qué tienes en los ojos? ¿Qué tienes en la sonrisa? ¿Qué tienes que antes hablabas en una forma y ahora hablas en otra? ¿Qué tienes que antes peleabas y ahora no? ¿Qué tienes que antes eras no paciente y ahora sos paciente? ¿Qué está pasando contigo? Las personas ven lo que tú eres. Entonces las personas te preguntan a ti, ¿qué te ha pasado? Y tú le testificas de Jesús y ellos dicen, y yo quiero tu Jesús, porque yo soy impaciente. Yo quiero tu Jesús porque yo estoy perdiendo mi matrimonio. Yo quiero tu Jesús porque estoy enfermo. Yo quiero tu Jesús porque me siento infeliz. Yo quiero tu Jesús porque no tengo paz. Porque veo en ti cosas que yo deseo y que no tengo. Esto es una vida transformada. Esto es lo que Jesús oró. Que ellos sean uno. Cuando seamos uno, las cosas cambian. Jesús oró que su iglesia sea uno. ¿Cuál es la fuerza de la unidad? El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 del versículo 1 hasta el versículo 3 nos revela cuál es la fuerza de la unidad entre los cristianos. ¿Cuál es la fuerza de la unidad entre las iglesias? Porque yo estoy hablando a creyentes, estoy hablando hoy a ustedes, que seamos uno para que el mundo crea. Pero nosotros también como iglesia tenemos que ser uno. No solamente la iglesia de Villa Elisa tiene la verdad, también la otra esquina tiene la verdad, también la otra iglesia tiene la verdad. Nosotros nos vamos a comer un tremendo, no espanto, sino un tremendo wow cuando vamos en el cielo, darnos cuenta cuántas personas que nosotros hoy decimos que no van a estar en cielo, van a estar en cielo. ¿Por qué?
porque tienen el mismo Señor, han sido bautizados en el mismo Espíritu y han sido lavados en la misma sangre de Jesucristo. Nosotros no somos llamados a juzgar, nosotros somos llamados a amar. La palabra de Dios dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad impartida por el Espíritu Santo. La unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. La fuerza de la unidad consiste en tres cosas: la humildad, la paciencia y el amor que tenemos entre nosotros. Si no tenemos humildad, no podemos estimar mi prójimo más que a mí mismo. Si no tengo humildad, siempre voy a ser arrogante y orgulloso y me voy a creer mejor que a ti. Y en la iglesia del Señor, en el cuerpo del Señor, no hay un mejor órgano que el otro. La mano no puede decir que el hígado no sirve. El dedo chiquito no puede decir que es mejor que el dedo grande. El ojo derecho no puede decir que es mejor que la oreja, porque cada uno cumple una diferente función para poder dar una vida a todo el cuerpo. Un cuerpo sano es un cuerpo que todos los órganos le funcionan bien. Cuando hay una persona loca, cuando la persona es loca es porque ha sido dañado el cerebro. Y cuando el cerebro ha sido dañado de la persona loca, podemos esperar cualquier cosa. Sus movimientos son desconectados, sus palabras son desconectadas. Si una iglesia tiene su cerebro que no anda bien, entonces la iglesia anda como loca, porque la iglesia es el cuerpo de Jesús y su cabeza es el Jesucristo. La iglesia de Jesucristo jamás tiene su cerebro desconectado. Por esta razón, si tú haces parte de la iglesia, tú no puedes menospreciar a tu hermano. Tú tienes que amar a tu hermano. Tienes que tener paciencia con los que son de tu fe y los que no practican tu fe. Tú tienes que amar los budistas, los testigos de Jehová. Tienes que amar los satanistas. Tienes que amar todos los que quizá no profesan tu fe. No significa que porque no profesan tu fe, tú no puedes amarles. La Biblia dice: ama a tu enemigo y Dios te bendecirá. Esto significa unidad. Esto es la fuerza de la unidad. Cuando la iglesia se une, cuando la iglesia, los hermanos, somos nosotros la iglesia, es humilde, cuando es paciente, cuando es llena de amor, se necesita soportarnos. Aquí Alexander testificó y dijo: gracias a todas las maestras que nos bancaron. Mi hermano, mi hermana, yo quiero hablarte a ti personalmente con un mensaje profético, y si te ofendes no me importa. Si tú no eres capaz de soportar algunas cosas que te hacen, tú no eres capaz de ir al cielo. Nosotros tenemos que soportarnos unos a los otros. ¿Por qué? Porque yo soy imperfecto y tú también. Y como yo me equivoco, tú también. Y como yo necesito que tú me soportes, tú también necesitas que alguien te soporta. Y si tú no me soportas, yo también no te voy a soportar. Y si no me soportas tú y yo no te soporto, dos personas cuando no se soportan se agarran a trompadas, y dos personas que se agarran a trompadas van al hospital. Hablándolo espiritualmente, Dios no quiere que nos agarramos a trompadas. Dios quiere que nos soportemos unos a los otros. Dios quiere que nos amemos. Dios quiere que tenemos paciencia. Miren lo que dice Pablo aquí: soportándoos con paciencia unos a los otros, solicitaos a guardar la unidad. ¿Qué significa? Que la unidad es algo que no es fácil guardar. La palabra de Dios nos exhorta a que nos esforcemos a mantener la unidad.
No te peleas con tu hermano, no te peleas con tu esposo. Tenés que esforzarte en mantener la unidad. ¿Por qué? Porque la unidad es el poder por lo cual se manifiesta Dios en tu vida. Cuando se hace una campaña evangelística y una iglesia quiere hacer una campaña evangelística y la iglesia es sola, muchas veces el infierno se desata con gran poder y la iglesia que hace la campaña no tiene mucho resultado. Pero cuando se unen los pastores y unánime hacen una campaña evangelística, en la unidad y el amor que hay entre ellos, desata el poder de Dios y el Espíritu de Dios se manifiesta con tan tremendo poder, señales y maravillas, milagros, prodigios y tanta salvación para la gloria de Dios. ¿Por qué esto? Porque Dios quiere que nos unemos. Quizá tú no crees en el bautismo del Espíritu Santo. El otro no cree que cuando eres bautizado en el Espíritu Santo tienes que hablar en lengua sí o sí. El otro dice que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. El otro dice que no, la iglesia será arrebatada después. El otro dice que antes de que venga el anticristo nosotros vamos a hacer tal cosa. El otro dice que no, después. La unidad es que yo te amo así como tú eres, porque crees en el mismo Señor y has lavado con la misma sangre. Ojo, esto no significa que yo voy a participar en las cosas que estás haciendo tú, pero sí te tengo que amar. Esto significa unidad. Porque si tú crees en el Jesucristo, si tú has sido bautizado en el mismo Espíritu, si tú has sido lavado con la misma sangre, si la Biblia dice que sin el Espíritu Santo tú no puedes creer en Jesucristo, significa que si tú crees en Jesucristo es por la acción del Espíritu Santo. Y si tú tienes el Espíritu Santo y yo lo tengo, somos hermanos. Y nosotros tenemos que amarnos y respetarnos. Y muchas veces soportarnos. ¿Por qué? Porque hay cosas entre nosotros que no siempre vamos a ir de acuerdo. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que esforzarnos para que podamos ir de acuerdo. La Biblia dice en Amos, capítulo 3, versículo 3. Si dos quieren caminar juntos y antes no se ponen de acuerdo, no pueden caminar juntos. Esto significa que si tú quieres caminar hacia una dirección y no te pones de acuerdo con la persona que está a tu lado, tú no puedes caminar juntos, porque van a entropellar, van a litigar, van a pelearse y uno va a ir para allá y uno va a ir para acá. La palabra de Dios dice que si dos no se ponen de acuerdo antes que parten, no pueden caminar juntos. La palabra de Dios dice que tú tienes un gran camino por delante. Dígale a que está a tu lado, tienes mucho por caminar adelante. Y la Biblia dice que si dos no se ponen de acuerdo, no pueden caminar juntos. Ahora, Jesús habló de la unidad para la iglesia, pero Dios también me habló de hablarle algo a ustedes en esta noche. Jesús habló que nosotros como familia tenemos que ser uno. Ustedes como matrimonio tienen que ser uno. Nosotros como amigos tenemos que ser uno. Jesús nos habló que tenemos que ser uno como familia. La palabra de Dios dice en Lucas 11, 17, 18, dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Si una casa está dividida, ella no puede permanecer. Si una familia está dividida, ella no puede permanecer. Si un padre está dividido con su hijo, su relación no puede permanecer. Si un matrimonio no se ponen de acuerdo, no pueden caminar juntos. Por esta razón hay divorcios. No solamente Jesús oró: Padre, que sean uno.
sino que también como familia nosotros tenemos que ser uno. Porque dice la palabra de Dios que cuando una casa, una familia, un matrimonio están divididos, no se ponen de acuerdo, no aguantan la persecución, no aguantan el sufrimiento, no aguantan los tiempos difíciles. Porque todos pasamos tiempos difíciles, todos pasamos momentos de crisis económica, todos pasamos momentos de crisis donde alguno de nuestros cónyuges se va a enfermar, va a venir menos, quizá pecar o ser infiel. Pero si antes te pones de acuerdo, ¿qué es lo que nosotros decimos aquí cuando nos casan? En muerte, en vida, contigo, sí. Enfermedad y pobreza contigo, sí. En riqueza y en pobreza contigo, sí. ¿Y dónde está esto? Sí. Cuando ya tenías plata, gloria a Dios, aleluya, te gusta brincar, te gusta el chiqui chiqui, pero cuando sos pobre, cuando las cosas empiezan a ir mal, quizá el negocio se fue, y ahí es donde empiezan a chocar el marido, la esposa ya no puede comprarse la zapatilla de antes, ya no tiene la última cartera, ya no puede cambiar el teléfono, ya empiezan a litigan por estupideces. ¿No se pusieron de acuerdo antes? Si tú dijiste esto sí de corazón, te pusiste de acuerdo. Si tú lo dijiste sí de la boca, ahí viene el divorcio. Satanás conoce de dónde viene la intención de tu corazón. Y yo quiero hablarle algo tremendo en esta noche de la intención de tu corazón. Porque la unidad que Jesús está esperando de nosotros, como iglesia, como matrimonio, como familia, es un asunto de intención de corazón. Y yo quiero ser uno con Dios. Yo quiero ser uno contigo. Yo quiero, por esto yo me aguanto todo. Por esto yo sé que estoy yendo para allá y me quiero poner de acuerdo. Y si nosotros nos ponemos de acuerdo a perseguir una sola meta, no importa los desafíos que hay, no importa los sacrificios que tenemos que hacer, no importa si tenemos que comer el pan con cebolla, no importa si tenemos que estar con vela porque no podemos parar la luz, no importa si estás enfermo tú o yo, si yo me puse de acuerdo contigo, la voy a pelear contigo. Así es en la iglesia. Si nosotros queremos salvar almas, no importa si tenemos esto o lo otro, no importa si el hermano viene menos o no, yo sigo adelante. ¿Por qué? Porque somos uno. Y yo no voy a mirar tus fallas, yo voy a mirar solamente tus beneficios. Porque el que ama no mira tus fallas, el que ama lo soporta todo, dice la palabra de Dios. Y aquí, en la palabra de Dios, el propósito de la unidad es que nosotros revelamos la gloria del Padre. ¿Qué puede hacer Dios cuando tú y yo seamos unidos? Dios puede hacer tremendas cosas. Y no quiero más tomar tiempo, pero cuando vuelvan en su casa, leen Génesis capítulo 11, la historia de la Torre de Babel. La Biblia nos cuenta una historia tremenda, negativa, pero Dios me abrió los ojos para ver algo positivo. La gente se puso de acuerdo, gente impía, gente mala, gente perversa, gente diabólica, gente llena del diablo, gente que adoraba al diablo, gente que no le importaba nada a Dios, no quería el consejo de Dios, pero se puso de acuerdo en una sola cosa: que hagan una torre que vaya hasta el cielo y que se hacen algo grande. Y dice la Biblia que Dios miró y vio que esa gente hablaba una misma idioma, que esa gente tenía una misma intención, que esa gente estaba yendo hacia la misma dirección. Esa gente se habían puesto de acuerdo para hacer algo juntos. Y cuando se hablaban, se entendían. Y Dios dijo: wow, si esa gente sigue así, va a subir hasta el techo, hasta el cielo.
Por esta razón voy a hacer algo. Voy a confundir el idioma. ¿Para qué? Para que no se entienden. Entonces, como no se entienden, no van a poder terminar los trabajos. Fijámonos bien la profundidad de la palabra de que estamos hablando. ¿Por qué nosotros como iglesia no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué en familia no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo entre marido y mujer? ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo entre padre e hijo? ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo? Porque hablamos diferentes idiomas. Yo hablo el idioma del mundo, tú hablas el idioma de Dios. Tú hablas el idioma de la palabra y yo hablo el idioma del diablo. ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo? La palabra de Dios dice explícitamente en 2 de Corintios capítulo 6 que dos no pueden ponerse de acuerdo. Porque ¿qué acuerdo hay entre Cristo y Satanás? ¿Qué acuerdo y unión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué acuerdo, qué unión hay entre el impío y el creyente? Significa que hay algo que no puede llegar a la unidad. Y esto es que hablamos diferentes idiomas. Esto es que tenemos diferentes deseos. Yo quiero ir para allá y tú quieres ir para allá. Hasta que nosotros no nos ponemos de acuerdo, hasta que nosotros no entendemos la verdad de la palabra, hasta que nosotros de verdad no amamos a Dios sobre todas las cosas, vamos a seguir siendo orgullosos, no vamos a tener ninguna gana de aguantarnos, no vamos a tener ninguna gana de mantenernos firmes, no vamos a tener ninguna gana de perdonarnos. Pero cuando tú amas a Dios, tú vas a perdonar a tu hermano. Cuando tú amas a Dios, perdonarás a tu esposo. Cuando tú amas a Dios, vas a subir por encima de todas las estupideces que estás viviendo, y te vas a dar cuenta que tú eres el que vence. La Biblia dice que esta gente se había propuesto en su corazón de ir arriba, y dice Dios en capítulo 11 versículo 6 de Génesis: y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les hará imposible. Fíjate el poder de la unidad. Si ponemos de acuerdo como iglesia, como familia, si la familia se pone de acuerdo, nada les hará imposible. Por esta razón Jesús oró al Padre y dijo: Padre, yo quiero que ellos sean uno. ¿Por qué? Porque cuando son uno, ellos se amarán. Cuando son uno, ellos se aguantarán. Cuando son uno, ellos se soportarán. Cuando son uno, ellos serán fuertes. ¿Por qué? Porque el débil será fortificado de lo fuerte. Porque el que no tiene va a recibir del que tiene. Padre, yo quiero que ellos sean uno para que se sostengan. Y cuando sostengan, nada les hará imposible. Y cuando van adelante, van a poder mostrar mi gloria, Padre. Y así todos los que les escuchan van a creer a mi nombre. Por esta razón hoy el mundo no cree en Jesús. Por esta razón hoy el mundo no quiere acercarse a Jesús, porque no ve que la iglesia de Jesús es unida. No ve en las familias que sean unidos. A veces no se entiende que una familia cristiana, a veces no se entiende que un matrimonio es cristiano. Por esta razón nosotros tenemos cosas en comunes y nosotros tenemos que aprovechar. Dios nos está exhortando hoy que seamos uno, como Dios y el Padre y el Espíritu Santo y el Hijo sean uno. También Él quiere que seamos uno. Vamos a levantarnos, por favor, vamos a orar.